tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Asociación Poquiasunchis con el auspicio de Charito Murillo y que busca que todos aportemos juntos a la construcción de un PI y de una institución más sólida y eficiente para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Winnie Riveros. Winnie Riveros es artista plástica por la Universidad Diego Quispe Tito de Cusco y comunicadora social por la Universidad de Salamanca en España. Winnie, bienvenida, es una alegría grande tenerte en Mincaricui. Uy, perdón. Buenas tardes con todos, a todos los que nos escuchan y siguen aquí en Mincaricui. Quiero mandar un saludo especial a mis profes de la promo 2005, por favor. Ahí tengo a Sergey, a Evelyn, a Erika. Un saludo, muchas gracias por todo lo que han aportado en mi vida. Muchas gracias también por esos saludos, Winnie. Seguramente te están viendo y escuchando. De hecho, están en esta sala acompañándonos en este programa. Winnie, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que se ha planteado el equipo de comunicación y difusión para este 2023? Después de una larga conversación con este gran equipo de difusión, hemos identificado que uno de nuestros desafíos va a ser el hecho de no ser indispensables. Esto quiere decir que tenemos que saber lo que hace la otra persona, hacer lo que hace la otra persona, para que, por ejemplo, en momentos en los que uno no pueda, por motivos diversos, uno puede caer enfermo, uno puede tener otras cosas que hacer, ¿no? Porque también tenemos esto de que cuando llega todo a la vez, ¿no? Eso, poder apoyarnos mejor, poder complementar nuestro trabajo, no sé. Muchas gracias. ¿Qué otro desafío se han planteado? Bueno, el segundo desafío es el tema de la coordinación, ¿no? Coordinar en todo sentido porque, bueno, somos dos personas, pero pertenecemos como a todos los proyectos en realidad, ¿no? O sea, tenemos que estar enterándonos un poquito de todo lo que van haciendo. Entonces, claro, se va a ir resolviendo esto poco a poco, pero sí, tiene que haber una comunicación. Entonces, eso. Y el último. El último tiene que ver con el tema de registro fotográfico, pero en realidad registro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Como archivo, ¿no? Es un reto permanente que en realidad se tiene que ir trabajando poco a poco, pero necesitamos mayor orden, mayor claridad en cómo guardar nuestras cosas, porque son evidencias, porque son todo lo que vamos acumulando en el tiempo, en el espacio, con las personas. Incluso también ayuda a tener esto ordenado para futuras publicaciones, incluso para conocer mejor la asociación, ¿no? De adentro, para las personas nuevas, para que nos ubiquemos mejor. Entonces sí hace falta nutrir y organizar mejor un archivo fotográfico, un archivo de información, de datos, ¿no? Una base de datos que pueda manejarlo y entrar también el que necesite, ¿no? Por ahí hemos identificado estas cosas. Bueno, muchas gracias, Winnie. ¿Quisieras mandar algún saludo especial? ¿Tus palabras José, finales? como siempre, me mandó un saludo muy especial y afectuoso al equipo de Causai, y sobre todo a uno de sus integrantes, ¿no? Que ya lo veo más tarde. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Winnie. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Síganla pasando bien. ¡Mua! Chao.